Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, quiero que esto lo leamos todos: Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu precioso Hijo, coloco en tus manos hoy esta escritura. Oro para que tú, Espíritu Santo, hables a través de mi boca, que este mensaje, este estudio, sirva para despertar nuestra conciencia y entender la importancia de obedecerte en todo.
Oro para que mis hermanos entiendan lo que acaban de leer, que para ti es más importante la obediencia que cualquier sacrificio, y que rebelarse y desobedecerte a ti es tan pecado como la idolatría y la rebelión y la adivinación. Haznos entender esto, te lo pido en el nombre de Jesús. Habla, Espíritu Santo, a través de mi boca, que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comencé este estudio que lo titulé, como aparece en la pantalla, la desobediencia. Es un tema muy claro. Dios había escogido a Saúl, un judío, para ser rey en Israel. Dios hizo muchas cosas por Saúl. Saúl tuvo en sus manos la oportunidad de llegar a ser un gran hombre de Dios, un gran rey, pero debido a su desobediencia perdió absolutamente todo. Es lamentable que un hombre como Saúl, que pudo llegar a ser un gran hombre porque tuvo todo en sus manos, lo perdiera todo por una palabra que es el tema de mi estudio, y es la... ¿Usted me ayuda? ¿La qué? La desobediencia. Hace 8 días comencé enseñando un primer punto que voy a repasar rápidamente, y hablé acerca de la consagración de Saúl. Como primer punto hablábamos que Saúl fue ungido con aceite para ser consagrado como rey de Israel. ¿Quién lo unge? Nada menos que Samuel, el profeta, lo unge como rey. Segundo, hablábamos que Saúl fue ungido por el Espíritu Santo para confirmar su llamado como rey de Israel. Así que Dios no solo lo mandó a ungir por medio de Samuel, sino que el mismo Espíritu vino sobre Saúl, y este hombre terminó también profetizando. Así que recibió una unción profética. Como tercero, hablamos que Saúl fue reconocido en Israel como el rey escogido por Dios. Todo el pueblo de Israel lo llevó a Gilgal y allí lo coronaron, lo colocaron su corona, le dieron su cetro y lo reconoció el pueblo de Israel como su primer rey, porque Saúl fue el primer rey en Israel. No fue David, fue Saúl. Cuarto, hablamos que Saúl, como rey de Israel, debía cuidar la unción que Dios le había dado. Dios le dio todo, lo único que le dijo es: ya te di todo, te di el aceite, te di el espíritu, te coroné como rey, ahora lo que tienes es que cuidar. Repita, cuidar. Dígalo otra vez, cuidar lo que Dios te ha dado. Yo no sé si hay alguien aquí al que Dios le haya dado algo. ¿Qué tienes que hacer con eso? Cuidarlo. Todos los que estamos aquí, los que creemos en Cristo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, pues sencillamente no es cristiano, lo que dice la palabra. Así que no existe un cristiano que no sea ungido. Todo cristiano es ungido. La palabra también me dice en el primer libro de Pedro que todos los que estamos aquí, si somos cristianos auténticos, somos reyes y sacerdotes. Así que tú tienes un ministerio sacerdotal y un ministerio real porque Dios te lo dio. Pero ¿qué tienes que hacer con todo esto? Yo no oigo. Cuidarlo. Si tú lo cuidas, llegarás a ser un gran hombre de Dios.
Si tú lo cuidas, mi hermana, llegarás a ser una gran sierva del Altísimo. Pero si tú lo descuidas por rebelde y desobediente, podrás terminar como Saúl. Hablamos de un segundo punto. Hablamos de la desobediencia de Saúl. En este punto aprendimos primero que Saúl ofreció holocaustos que solo podían ofrecer ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Saúl era sacerdote? No, era rey. El único que podía hacer esto era un sacerdote levita de la tribu de Leví. Saúl no era levita. ¿Por qué hizo esto? Porque Samuel le había dicho que tenía que esperar hasta que él llegara. Dios pone a prueba siempre a sus hijos. Pasaron 7 días y el profeta Samuel no aparecía. Saúl está enfrentando a los filisteos, el ejército se le está desertando y a él le parece sabio ofrecer un sacrificio de adoración para ganar el favor de Dios. ¿Creen ustedes que podía Saúl ganar el favor de Dios yendo en contra de la misma ley de Dios? Pues no, pero así lo hizo. Se puso a ofrecer un sacrificio de lo cual Dios prohibía en el Levítico, y cuando ya lo terminó de ofrecer, tan pronto había terminado, le llegó Samuel, el que debía ofrecerlo. Y Samuel le pregunta: ¿qué has hecho? Has actuado como un loco, esto no te corresponde a ti. Fue el primer error o rebelión de ¿quién? De Saúl. Segundo, aprendimos que Saúl desobedeció la orden dada por Dios al guardar parte del botín. ¿Cuál botín? Dios es un Dios de oportunidades y le da otra oportunidad a Saúl a ver si esta vez se obedecía. Manda a Samuel el profeta y le dice: Dios te da la orden de que vayas y destruyas a Amalek, a ese pueblo que te atacó cuando Israel salía de Egipto por el desierto, la península del Sinaí. Dios te dice que destruyas todo, no puedes dejar nada con vida, no puedes dejar ni siquiera animales, ni vacas, ni nada, todos tienen que acabarlo. Amalek es un cuadro del pecado en el creyente, no podemos dejar una parte de Amalek con vida. Pero como Saúl era caprichosito, se le ocurrió la famosa idea de dejar vivo al rey de Amalek y dejar vivo el mejor ganado. Cuando Samuel le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste a Dios? Él se lava las manos como lo hizo Poncio Pilato y dice: ¿cómo que no he obedecido? Al contrario, cumplí todo lo que Dios me mandó. Mire, es más, se traje aquí a Gat, el rey de Amalek, y le dice: ¿y entonces qué son todas esas vacas que veo acá? Él dijo: bueno, es que las guardamos para ofrecérselas a Dios en sacrificio. Y ahí es cuando Dios le dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A Dios no le importa que tú le des regalitos. A Dios lo que le importa es que tú yo no oigo. Obedezcas. Dios detesta la rebelión. Hablé del rechazo de Saúl y le dije que como primer punto, las repetidas rebeliones y desobediencias de Saúl trajeron como resultado el rechazo ¿de qué? De Dios. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 10. Oiga lo que Dios dice: y vino palabra de Jehová a Samuel
diciendo, ¿qué dijo Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo les decía, oiga, el Dios que nunca se arrepiente, el Dios que nunca echa atrás, aquí lo veo a Dios arrepentido de haber puesto a un hombre. ¿Por qué estaba arrepentido? Porque este era un desobediente. Este punto no lo he terminado porque tiene varias divisiones. Saúl olvidó de dónde lo había levantado Dios. Aló. Ojalá tú no te olvides de dónde te sacó Dios. Saúl, repite, se olvidó de dónde lo había levantado ¿quién? Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y el rey respondió: di. Y dijo Samuel: oiga, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pregunto, ¿cómo se consideraba Saúl antes de ser el rey? ¿Cómo se veía a sí mismo? Como nadie. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te veías tú? ¿O cómo me veía yo antes de ser cristianos? La palabra dice que Dios escogió a lo que no servía, a lo menospreciado, a lo vil de este mundo. Pero mire la gracia de Dios, que nos llamó de lo que no éramos, de lo pequeño, para hacernos lo que hoy somos. Ten cuidado con lo que Dios ha hecho contigo. Cuida el regalo que Dios te ha dado. No menosprecies los dones de Dios. No juegues con tu cristianismo. No juegues al cristiano. Sé cristiano. Hay cristianos que menosprecian lo que Dios les ha dado, no lo valoran, no lo cuidan. No tienen problema en pecar y en irse con cuanta prostituta encuentran y meterse en el bar que puedan y fumar y drogarse, y no valoran lo que Dios hizo por ellos. Esos son los Saúles del siglo XXI, ¿me entiende? Que no cuidan lo que Dios les dio, lo desprecian, no lo valoran. Y Dios por eso le recuerda de dónde los sacó. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Yo como pastor sí me acuerdo perfectamente de dónde me sacó Dios. Mi vida era un desastre antes de ser cristiano. Ahora que el Señor me ha liberado, tengo que valorar lo que Dios ha hecho por mí. No podemos actuar como el perro que después de haber vomitado su pecado y su inmundicia, da la vuelta. Pero como es perro, se le olvida que vomitó y él mismo vuelve y se come su propio vómito. Esto le pasó a Saúl, se le olvidó de dónde lo sacó Dios. No se me escandalice que lo que le estoy diciendo está en la Biblia. La Biblia habla de esto.
Que muchos son como el perro que después de vomitar da la vuelta y vuelve y se come el vómito. Vuelve a lo inmundo, a lo que era antes. Se le olvida. Repita, se le olvida. ¿De dónde lo sacó Dios? Desprecia lo que Dios hizo por él. La palabra también dice que es como el marrano, el cerdo, que alguien coge y lo ve tan cochino que lo baña. Le pega una cepilladita, le pone un moño, lo pone bien bonito al marrano. Pero es que el marrano no deja de ser ¿qué? Marrano. Tan pronto se descuida al marrano, cuando voltea a mirar, ¿dónde cree que está? En el lodo otra vez. Dile a tu hermano, cuida lo que Dios te ha dado, porque Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te puso en las manos. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? B. Saúl trató de justificar su rebelión y desobediencia a Dios. Primera de Samuel 15:20. Primera de Samuel 15:20. Y escúcheme. Y Saúl respondió a Samuel. Óigalo, mire lo descarado. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Mas el pueblo, mire la disculpa, mas el pueblo, mira, ahí yo veo a Poncio Pilato, mas el pueblo tomó el botín, del botín las ovejas, las vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Metió a Dios en el baile, como si Dios tuviera algo que ver aquí. Lavándose las manos. ¿Dios le dijo que guardara lo mejor del ganado? No. Dios le dijo que tenía que destruirlo. ¿Ustedes creen, hermanos cristianos, que realmente Saúl iba a ofrecer todos esos miles y miles de cabezas de ganado a Dios? ¿Qué creen ustedes que quería hacer? Eso era lo que él quería hacer. Pero cuando se vio pillado, entonces se lavó ¿qué? Las manos. ¿Cuántas veces los cristianos, cuando se ven cogidos en el pecado, se lavan las manos? Porque no quieren reconocer que han pecado. No quieren reconocer su desobediencia. No, pastor, es que es una para la sed. Es una sola, pastor, para la sed. Seguro que es una canasta para la sed, que no se me ha quitado. Tengo mucha sed, como una yegua soleada. ¿Por qué no reconoce que es un borracho, un alcohólico? Reconozca su pecado en vez de lavarse las manos. No, es que no me alcanza, pastor. Si me alcanzara, pues yo daba el diezmo, pero no me alcanza. Dios sabe que no me alcanza. Disculpas, mentiras. ¿Por qué no reconoce que es ladrón y que le gusta robar a Dios? Eso sí no lo reconoce. Pastor, Dios conoce mi debilidad. Él sabe que es mi talón de Aquiles, las mujeres. ¿Por qué no reconoce que es un fornicario, un adúltero? No, se lave las manos, reconozca el pecado. Dios al pecado le llama pecado, no lo adorne, reconozca que está en pecado y Dios lo levantará de la miseria y de la inmundicia, pero no se lave las manos. ¿Alguien diga amén? Podías pasar toda la noche dándole ejemplos. Saúl dijo, no, es que el pueblo tomó las vacas, pero es para Dios. Para Dios. El hermano que pone un negocio de una cantina dice, no, pero yo de ahí diezmo. Yo de ahí diezmo.
de la cantina diezmas. Es un anatema, hermano. ¿Cómo puedes honrar a Dios con algo que es sucio? ¿Podía este pueblo honrar a Dios con esas vacas? No, era un anatema. Tú no puedes honrar a Dios con el anatema. Robas a alguien y dices, no, pero de eso que robé voy a diezmar. ¿Por qué más bien no devuelve lo robado? Para que te vaya bien en la vida. Vuelvo y le digo, puedo pasar toda la noche dándote ejemplos. Dios ama la obediencia, no los sacrificios. Dios ama que se le obedezca, no que se le ofrezcan rituales llenos de anatema y de pecado. Cuando honres a Dios, hazlo con tu corazón, con tu alma y con una conciencia limpia, para que el Rey de Reyes sea glorificado. Es lo que la palabra enseña. Quiero que levante la mano si lo va entendiendo. Segundo, Saúl fue desechado como rey debido a su desobediencia. Esa palabra desechado yo sé que suena feo, pero eso fue lo que Dios dijo. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dijo Samuel: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Oiga, por cuanto tú, diga la palabra, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha ¿qué? Desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, por fin reconoció el pecado. ¿Qué dijo? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. ¡Aló! ¿Por qué lo hizo? Porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Así que cuando vayan los amigos a golpearle, camine, nos tomamos una fría. Hágale caso a Dios, no a sus amigos. Es que mi papá es el que me lleva a tomar. Es que mi papá es el que me incita. Pues no vuelva a visitar a su papá y obedezca a Dios primero. He pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová, he quebrantado sus palabras porque temía al pueblo. Oiga, le hizo más caso al pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ya era tarde, hermano. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta del manto, lo agarró del manto, y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Saúl, al rey: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tristeza. Cuántas bendiciones se pierden por el pecado y la desobediencia. ¿Sabe qué es lo peor? Por no reconocer el pecado, sino seguirnos lavando que no fue culpa mía.
Es que yo me encontré ahí de frente y el Señor sabe que mi carne es débil. La mona se me cruzó por el camino, pero yo no quería. ¿Cómo no? Un pensamiento. Saúl fue rechazado por Dios debido a su rebelión y desobediencia. Y ahí viene esto para la iglesia. Cuando olvidamos de dónde Dios nos ha levantado, estamos propensos a caer en este terrible pecado. Dile a tu hermano, no olvides de dónde te levantó Dios. Levante la mano los que saben de dónde lo sacó Dios. Hay gente que no le gusta acordarse de dónde lo sacó Dios. Yo sí me acuerdo cada rato, porque no quiero caer en esa miseria otra vez. Cuarto en número, Romanos, el castigo de Saúl. ¿El castigo de quién? De Saúl. Primero, el Espíritu Santo se apartó de Saúl debido a su rebelión y desobediencia. Vuelvo a repetir, ¿quién se apartó primero? El Espíritu Santo se apartó de Saúl. Lo dejó debido a su rebelión y desobediencia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová, aló, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y oiga, iglesia, escuche, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasa? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién era ese espíritu malo? ¿No lo puede descubrir? ¿Quién cree usted que era ese espíritu malo que Dios mandó? Un demonio. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios. No Satanás, Dios lo envió. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí que ahora un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. ¿Cuántas veces usted oyó que lo envió Dios? 3 veces. Así que no se me escandalicen, porque la palabra de Dios dice que el que se niega a recibir a Dios como debe ser, Dios lo entrega a la inmundicia de sus concupiscencias. Romanos capítulo 1. Dios lo entrega a su lujuria y a su pecado y a su inmundicia. Dios lo entrega. Los que no estimaron o los que no quisieron tener en cuenta a Dios ni tomarlo como Dios, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, a vivir una vida inmunda. Dios los entrega. ¿Está duro esto? Claro que si quiere hablamos de pactos y plata y toda esa vaina. ¿Seguimos o no? Es que los veo silencio. Está esto terrorífico. Segundo, los demonios tomaron control de la vida de Saúl debido a su rebelión y desobediencia. Los demonios tomaron control. Este punto también lo voy a subdividir. A. Los demonios lo atormentaban. Los demonios ¿lo qué? Lo atormentaban. Primera de Samuel 16, 23. Primera de Samuel 16, 23. Cuando el espíritu malo
de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Acá vuelve y nos dice que el espíritu malo, ¿quién lo mandó? Dios. B. Los demonios tomaron control de su mente, de la mente de Saúl, controlaban su mente. Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18 y versículo 10. Escúcheme. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Dios, tomó a Saúl. ¿Y qué pasaba con Saúl? Disvariaba en medio de la casa, estaba actuando como un loco. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Cuál es la parte que quiero mostrar? David, ¿qué? Disvariaba. Saúl, como un loco actuaba como un demente. El que antes había sido el ungido de Dios, el que antes había tenido un don profético, ahora disvariaba y parecía un demente. Y eso lo estoy viendo hoy yo también, mucho en televisión. Aunque no lo crean, cosas absurdas están sucediendo hoy en televisión. Ahora sacan hasta espadas para ungir como si fueran caballeros, ¿cómo es que llaman? Centarios. Yo te unjo y te doy la unción y te entrego la unción. ¿Y este man de dónde sacó eso? Luego es que se cree la reina Isabel. A poner la espada ahí, te unjo y te doy. Bueno, hasta ahora sé que yo puedo ungir. Hasta donde yo he leído en la Biblia, el que unge es Dios. Demencia senil. C. Los demonios lo llenaron de odio y temor permanente. Los demonios lo llenaron de odio. Primera de Samuel 18:12. Primera de Samuel 18:12. Mas Saúl estaba, ¿cómo estaba? Temeroso. Lo llenaron de odio y de temor. Estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Primera de Samuel 18:28. Escuche. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo más, yo no oigo, temor de David, y fue su enemigo de David todos los días. Temor y ¿qué? Y odio. Lo odiaba. Los demonios lo convirtieron en un asesino. Al que antes había sido el ungido, coronado como rey, lleno de una unción profética, ahora se convirtió en un asesino. Primera de Samuel capítulo 19 versículo 9. Primera de Samuel 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en la casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl.
el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. El ungido ahora era un asesino. ¿Por qué sucedió todo esto? Por una palabra que es el tema de mi estudio. Dígalo duro. La desobediencia. Mire a dónde puede terminar. Con la desobediencia. Que es una canita al aire, pastor, una. Eso dice ahorita. Y mañana la segunda. Y después la tercera. Que es una palacet, pastor, una palacet. Eso dice ahorita. Y mañana el diablo lo atrapa. Es que es un cigarrillito para el frío. Disculpas. ¿Por qué no reconoce su debilidad? Y va a ver cómo Dios lo ayuda. Tercero, Saúl perdió su salvación debido a su rebelión y desobediencia. Esto fue ya el colmo del colmo. ¿Perdió su qué? Salvación. O sea, ¿para dónde fue? Para el infierno. Oiga, era el ungido. Terminó en el infierno. Primera de Samuel 31 y versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos, ¿a quién? A Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó, se quitó la vida él mismo. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Terminó los demonios robando el alma de él, ganándose el alma, quitándose su propia vida. No hay tiempo para mostrarles, pero antes de esta escena se convierte, o no se convierte, va a buscar una bruja para que le muestre el futuro. Este hombre cayó de una manera increíble. Le sucedió lo que le sucede a la palma. Sube como palma y bajó como coco. Lamentable, iglesia. Este hombre tuvo todo para ser un gran hombre de Dios y terminó perdiendo hasta su alma. Yo sé que aquí hay alguno diciéndome: pero ¿está seguro que perdió el alma, pastor? Porque Samuel le dijo que se encontrarían donde estaba Samuel. Dijo: mañana estarás conmigo. Yo también quiero aclararle, sé que esa duda está ahí. Yo también quiero aclararle que cuando murió Lázaro y el rico, ambos se veían.
El rico estaba en el seno de Abraham, el pobre, perdón, gozándose. Lázaro estaba allá en el seno de Abraham y el rico estaba mirando a Lázaro y estaba quemado y atormentado. Y le dijo: oh padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y toque mi boca. Estoy muriéndome de sed. El hecho de que haya ido donde estaba Saúl no quiere decir que fue salvo. Este hombre se suicidó, se quitó la vida. Nadie puede quitarse la vida e ir al cielo, eso es imposible. Cuando tú te quitas la vida, le regalas el alma al diablo. Se la estás regalando, se la entregas en bandeja. Este hombre se perdió. El que había sido el ungido de Dios perdió hasta su alma por un pecado que empezó con algo pequeño, y ese pecado se llama, dígalo más duro, toma bien en serio, hermano. Y tú que me ves en tu casa, la desobediencia. Eso de que yo salgo con una mujer y tengo un sexo y yo me baño y ya Dios me perdona. Ten cuidado con esto. No juegues con tu salvación. Yo me drogo, Dios me entiende. ¿Cómo así que Dios te entiende, hermano? Dios te hizo libre de esto. Dios te liberó. Tú no puedes caer en esto. Dos pensamientos y termino con esto. Saúl es un triste ejemplo del grave pecado de la desobediencia. Saúl tuvo todo en sus manos para llegar a ser un gran hombre de Dios, pero debido a su desobediencia perdió todo, aún su propia salvación. Que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Ante ti postrado estoy, aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser. Tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Oh. Vamos a decirle: lléname, lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios.
Vamos, levanta tus manos y dile así: con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Vamos, con tu aliento, Dios, levanta tus manos. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí, en tu iglesia, con tu gran poder, con tu gran poder. Muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti